Bienvenidos a este 21º capítulo de Espejo Constitucional, donde pretendemos comparar entonces la Constitución vigente con lo que nos propone la Convención Constitucional en esta nueva Constitución. Y por supuesto recordarles dar me gusta a este video, compartirlo en tus redes sociales, puedes hacer contenidos para tus Reels, para tus TikToks, ¿cierto? A partir de nuestro programa, y también nos puedes apoyar con super stickers y super chat mientras está el programa en vivo, pero si esto lo estás viendo grabado, también puedes ir a nuestra página Piensa Liberal, donde puedes apoyarnos a través de Patreon y Flow. Recordarte también nuestro concurso de los 10.000 suscriptores. Suscríbete y gana esa tremenda biblioteca liberal, ¿cierto? Son 6 títulos que podrás tener en tu casa, solamente te tienes que suscribir. Y cuando lleguemos a esos 10.000 suscriptores, que es nuestra nueva meta, podrás entonces podrás ganar estos 6 títulos de una completa biblioteca liberal. Entre todos los suscriptores se va a hacer este sorteo, así que participa y gana. Suscríbete y gana, como dice ahí, en nuestro apoyo. Y también, bueno, hoy día vamos a hablar de demandas indígenas de tierra y cómo eso se plasma en esta propuesta de nueva constitución. Desde mi perspectiva, todo el territorio chileno, ¿cierto?, es chileno. Todo el territorio, ¿cierto?, de norte a sur es chileno, todo lo que está en nuestra soberanía nacional. Y bueno, como vamos a ver en el transcurso de este programa, las tierras, los títulos que se dieron hace varios siglos, básicamente podríamos hablar del siglo XVII y antes. Entonces, en ese sentido, ¿sería lógico restituir tierras? ¿No sería esto legitimar la postura de Yaitul, por ejemplo? ¿Qué territorios tendríamos que restituir a los indígenas? Ahí se me anduvo enredando un poquito la lengua, pero bueno, para saber de estos temas, para conversar, para aclarar todos estos temas, tenemos el día de hoy un gran invitado, y déjenme leerle de qué se trata. Él es abogado, fue ministro de Bienes Nacionales en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Es panelista en Radio Agricultura, director de contenidos del Instituto Res Pública, columnista de La Tercera, 33 años, institutano. Me refiero a Julio Izammit, a quien damos una cordial bienvenida. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Hola, Tarín, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y feliz de poder conversar sobre este tema tan importante y que genera tantas dudas, ¿cierto? Bueno, como tanta cosa, el borrador constitucional a veces más oscurece que alumbra, pero vamos a poder tener esas conversaciones para poder ir aclarando de a poco. Sí, bueno, respecto de esta premisa que decía yo al inicio del programa, quería saber tu opinión respecto de que el territorio soberano chileno o es de los indígenas. ¿Qué es lo que quieren que se restituya? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la primera idea fundamental es que que Chile es uno solo, ¿cierto? Que el territorio forma parte integrante de la nación. La nación se genera, vive en un territorio con ciertas tradiciones, con historia, con cultura, y por eso este borrador genera tanta incertidumbre y tantas dudas. A mí me gusta decirle una y otra vez un borrador, porque no es más que eso. Muchas veces escuchamos a periodistas o profesores hablar de la nueva constitución. Aquí no hay una nueva constitución. Aquí hay un borrador que los chilenos tienen que decidir si es bueno o es malo. Y si votan a prueba, quiere decir que este borrador se va a imprimir en papel Biblia, con letras doradas, con una nueva constitución. Pero si se vota rechazo, evidentemente esto quedó como solo un esfuerzo o un intento. Y a propósito de lo que tú decías, a mí me gusta siempre recordar los primeros artículos, porque ahí está lo más importante. Y mira la permanente contradicción, Tarín. Dice, la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. O sea, hay un pueblo conformado por diversas naciones. Artículo 2. Pero si tú vas al artículo 5, habla que se reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones. Chuta, pero si recién antes dijiste que había un solo pueblo con distintas naciones, y después hay muchos pueblos y muchas naciones. Bueno, este es parte de las contradicciones como vitales
que tiene el borrador constitucional, que como yo te decía en la introducción, a veces más oscurece que alumbra o que ilumina, y en ese sentido es una debilidad muy clara. Chile tiene un solo territorio, todos vivimos en él con libertad, podemos desarrollar nuestros propios proyectos de vida, y por eso es tan preocupante que se generen como ciertos privilegios a ciertos pueblos originarios. No porque alguien tenga algo contra los pueblos originarios, esto no es contra los pueblos originarios, pero por Claro. supuesto que se genera un problema cuando se dan privilegios o beneficios que no tienen el resto de los chilenos por solo una consideración histórica o a la raza. Exactamente, exactamente. Estos privilegios, ¿cierto?, que tanto molestan y que yo creo que le hacen muy poco favor a los mismos descendientes de indígenas o los indígenas que puedan haber hoy día, ¿cierto? Porque las personas empezamos a percibir estos privilegios como algo que no debe ser. Por lo tanto, yo creo que también le hace mal a los mismos pueblos originarios estas diferencias, ¿cierto? Si somos todos chilenos, somos todos iguales, ¿cierto? ¿Qué te parece eso? Bueno, yo creo también que hay como dos extremos que son equivocados. Siempre los extremos son muy complejos, ¿cierto? El extremo de la estigmatización de los pueblos originarios, cuando uno escucha a personas decir es que los mapuches son todos flojos, cuando algunos dicen que son Claro. todos delincuentes, o ahora, dado lo que está pasando en la Araucanía, que son todos terroristas. Eso evidentemente es un error, ¿cierto? Y por tanto la estigmatización de los pueblos originarios es muy mala. Pero también es muy malo esta lógica de privilegios que hace distinciones que son odiosas. Solo en materia de tierra se habla de un derecho de propiedad con especial protección. ¿Por qué es Exacto, necesario poner esas palabras a propósito de la propiedad indígena? ¿Por qué no ponemos que toda la propiedad de las personas requiere una especial protección? De chilenos, de pueblo originario, porque al final de cuentas somos todos chilenos. A mí siempre me gusta recordar a la gente que nos está escuchando que casi el 60%, o sea, más de la mitad de las personas integrantes de los pueblos originarios de nuestro país viven en zonas urbanas, o sea, viven en las ciudades, no es que estén viviendo en una ruca, que por muy legítimo evidentemente que esa forma de vida es. Lo que estoy diciendo es que están insertados, están integrados. Cuando uno dice que Chile es uno solo, bueno, porque vivimos con naturalidad personas mestizas, personas de pueblo originario, personas inmigrantes de otros lugares, como por ejemplo son los españoles. En Chile también hay muchas comunidades residentes, hay una comunidad española, hay una comunidad italiana, en el sur también hay distintas comunidades, entre ellos la alemana. Bueno, viven realidades distintas, pero formando una sola nación, un solo exacto. país, y por eso es tan preocupante esta idea de la plurinacionalidad, porque es un concepto tan novedoso. O sea, piensa tú que los propios constituyentes, quiero decirlo textual, porque la gente que nos está escuchando tiene derecho a saber lo que piensan las personas que redactaron este borrador. Los propios constituyentes dicen que es un concepto en construcción. Bueno, y si la plurinacionalidad es un concepto en construcción que evidentemente hay que estudiar con más detención y todo, ¿por qué lo ponemos como una norma fundamental del borrador constitucional si todavía no sabemos bien su contenido? Por eso siempre se habían utilizado palabras no tan radicales como la plurinacionalidad, se habían usado palabras como la interculturalidad, el reconocimiento a la diversidad, pero dentro de la unidad. Es el lema de Estados Unidos, que vive en realidades muy distintas en el mismo país, que el lema del país es e pluribus unum, o sea, de muchos, uno. Bueno, acá podríamos decir lo mismo, en la diversidad, pero con unidad. En cambio, se optó por esta visión más radical, más extrema de la plurinacionalidad. Y cuando preguntamos en qué consiste la plurinacionalidad, porque legítimamente queremos saber, los propios convencionales responden de que es un concepto que está en desarrollo, porque es un tema complejo, que ha sido poco estudiado, que requiere, por supuesto, mayor análisis, pero no se llega y se pone dentro de los artículos fundantes del borrador constitucional. Entre ellos está el artículo primero, que dice, Exacto. Chile es un Estado social y democrático, pero punto seguido dice, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Exactamente. Entonces, es parte de los fundamentos de esta propuesta de nueva constitución este tema. Bueno, avanzando entonces, te quiero invitar a revisar el semáforo constitucional de Instituto República, donde tú participas, ¿cierto? Tú eres director de contenidos Soy el del director de instituto. contenido y creo que este es un aporte muy clave para que la gente pueda saber
qué es lo que dice la norma y en sencillo qué significa, porque muchas Sí. veces, no sé si te pasa que uno lee estos artículos que suenan como por las nubes y hay que ver cómo se concretan. Exactamente. Bueno, te cuento que nosotros siempre lo usamos en nuestro programa, ¿ah? Ah, Y qué creo bueno, qué que bueno. una o 2 veces nos ha salido un semáforo verde. Siempre está en rojo. Así que bueno, es una excelente herramienta que nos da Res Pública para quien quiera saber un poquito más, ¿cierto?, de la propuesta de nueva constitución. Usted inserta ahí la palabra que quiere buscar o qué sé yo, el contenido que quiere buscar y arroja un semáforo rojo, verde o amarillo. Bueno, en este caso, derecho a la restitución de tierras indígenas, sale rojo furioso. Les leo entonces el comentario del equipo constitucional, después vamos a ir al detalle del artículo. Dice, la redacción de este artículo desprotege el derecho de propiedad de cualquiera, perdón, que tenga un terreno en una zona, comillas, tradicionalmente usada o ocupada por algún pueblo indígena, no distingue entre los pueblos oficialmente reconocidos por la ley y los que no, queda sujeto a interpretación. En segundo lugar, se consagra una especial protección a la propiedad indígena e implica una discriminación arbitraria al establecer beneficios basados en la pertenencia a un grupo por su ascendencia o percepción. Lo anterior se suma al establecimiento de las autonomías territoriales indígenas cuyas atribuciones y ubicación geográficas siguen en incertidumbre. Bueno, justamente como tú decías recién, en esta especial protección de la propiedad indígena y el resto de los chilenos, ¿qué pasa con el resto de los chilenos? ¿No tenemos esa especial protección? Al parecer no. Bueno, efectivamente, el borrador constitucional establece el derecho, o reconoce más bien, a mí me gusta hablar de reconocer derechos, porque el Estado reconoce los derechos de las personas, no nos concede derechos, sino que solamente reconoce cosas que ya son nuestras, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad. Y respecto al derecho a la propiedad, hace una distinción, en mi opinión, odiosa e innecesaria. ¿Por qué? Porque establece una especial protección a la propiedad privada de los pueblos originarios. Y así suma y sigue muchos otros beneficios, por ejemplo, en materia de uso de aguas dentro de las comunidades indígenas, o bien de cómo va a ser el desarrollo económico de estas comunidades indígenas con atención. Y yo creo que Exacto. esto es injusto también porque pone un plano inclinado. O sea, la propiedad privada del resto del mundo va a estar acá abajo y la propiedad privada de los pueblos originarios acá arriba en un plano inclinado. ¿Y por qué digo que esto es preocupante? Primero porque es injusto e innecesario, o sea, la propiedad privada es lo mismo para todos, independiente si tú eres un pueblo originario o eres un mestizo o vive en Antofagasta, vive en Santiago o vive en la Araucanía. Segundo, porque ¿qué señal estamos dando? O sea, tú estás dándole una señal a las personas que vienen a esta comunidad que hay derechos de ciertas personas más importantes que los derechos de otras personas. Y lo tercero es la señal que estás dando a los tribunales de justicia, porque los tribunales de justicia tienen que fallar conforme a derecho. Pero cuando Claro. fallan conforme a derecho, la misma constitución le está diciendo, oye, pero con especial protección a la propiedad privada indígena. Entonces, en caso de duda, de enfrentamiento, de confrontación entre dos derechos, que es muy legítimo y que pasa permanentemente, y eso, a eso se dedican los abogados y los tribunales de justicia, la Claro. Constitución le está diciendo al juez, oiga, usted tenga especial cuidado en esta materia a favor de estos. Tanto es así que si tú vas a los sistemas de justicia, al capítulo Sistema de Justicia, al capítulo noveno, en el artículo 322 dice, cuando se trate, o sea, en general, los tribunales de Mm. justicia respecto a todos, debe conformarse conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. Pero ojo, cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia. O sea, no solamente tú tienes que fallar conforme a derecho, que es lo que cualquier persona supone. Oye, usted falle conforme a lo que diga la ley, porque la ley es pública, conocida y tiene efectos generales. Pero además le estamos diciendo, otorgue especial protección a la propiedad privada indígena y además falle con perspectiva de interculturalidad en su resolución. Entonces, la verdad es que te pone un plano inclinado en que claramente hay una discriminación y un privilegio que yo creo que, como tú decías en la introducción, termina haciendo más daño a los Sí. pueblos originarios que ayudar. Yo noto hoy día más aprehensiones o más ánimo negativo
hacia los claro que pueblos sí. originarios que años atrás, precisamente por este sobregirarse, ¿cierto? O sea, se Claro, sobregiraron y por tanto pasaron hacia otro extremo, igual de odioso que la discriminación y la estigmatización, la lógica de los ultraprivilegios, y por tanto eso termina generando un resentimiento social y ciudadano que yo encuentro que es muy perjudicial para los propios pueblos originarios. exactamente. Bueno, como está de moda hoy día, se pasaron 11 naciones. Ya no es 11 pueblos, o sea, 11 naciones. Bueno, los invito entonces a revisar la Constitución vigente. Entonces, el texto vigente dice, la Constitución vigente asegura a todas las personas los mismos derechos y libertades sin hacer distinciones de grupo, por lo cual no considera mecanismo de restitución de tierra a ningún grupo en particular. Sin embargo, Chile ha implementado diversas estrategias para intentar calmar las demandas, principalmente mapuches, que con el tiempo han ido creciendo en número y violencia. La nueva institucionalidad indígena de 1993 incluyó un sistema de compra de tierras, el cual se estima no ha sido capaz de satisfacer la demanda indígena. Otro aspecto de la respuesta estatal ha sido la aplicación de leyes de excepción a los delitos perpetrados por... Hoy se me tapó justo ahí. Perdón. Ahí dice por grupos terroristas. Por grupos terroristas, que me sale justo encima un letrero. Es un tema del StreamYard. Y dice, el Estado ha ratificado respectivamente la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007 y el Convenio 169 de la OIT 2008, adheriendo así al nuevo estándar impuesto por organismos internacionales en este tema. Bueno, entonces, eso es lo que dice hoy día la Constitución. Como decíamos, no habla directamente de restitución de tierras indígenas, pero la institucionalidad evidentemente ha sido amplia. Y te quiero invitar, Julio, y a todas las personas que nos ven en este momento en su casa y que nos van a ver después grabados, a revisar un video del Poder Judicial donde habla un poco de la historia, ya cómo se va institucionalizando esta restitución de tierras a los indígenas. Veamos entonces ese video, atención. La Constitución vigente establece que el Estado denomina a los indígenas de Chile como los descendientes, que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura. Eso en la actualidad, porque los primeros tratados o pactos con nuestras comunidades indígenas se remontan hacia la época colonial y primeras décadas de nuestra república. Una dinámica que se mantuvo durante buena parte de nuestra vida republicana con cambios que recién llegaron a mediados del siglo XIX, motivados por la intención de expandirse territorialmente como nación. El Estado en un principio limitó hacia el norte su expansión producto de las riquezas mineras. Posteriormente lo hizo hacia el sur, para explotar el potencial agrónomo de la zona y minera a través del carbón. El Estado realizó un proceso de ocupación militar y otorgó títulos de tierra a los mapuches y colonos, como una manera de ordenar los territorios. Una legislación que entró en vigencia el 4 de diciembre de 1866 en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia y Osorno. El proceso de titulación comenzó en 1884, finalizando en 1929. En total, fueron más de 510.000 hectáreas entre la octava y décima región, repartidas en 2.918 títulos de propiedad. Otras leyes aprobadas en 1927 y 1931 fueron en la misma dirección. Sin embargo, los historiadores aseguran que hubo un desbalance en la comparación de las tierras entregadas a los mapuches y a los colonos, siendo estos últimos más favorecidos por la autoridad en temas de proporción. Paralelamente, la educación estatal no daba espacio a las culturas indígenas a inicios del siglo XX. Estos elementos obligaron a la migración de los indígenas a la ciudad, los que vivían en condiciones precarias y marginales. Recién, en 1972, una legislación planteó el tema de un Estado con características pluriétnicas. Durante el gobierno de Allende se devolvieron 68.000 hectáreas a los indígenas, pese a que quedó pendiente la entrega de una educación multicultural. Con la llegada de la dictadura se restablecieron estos territorios a los colonos, lo que generó divisiones entre las comunidades que perdieron tierras y las que siguieron intactas. Una situación que buscó resolver la ley 19.253,
dictada por el gobierno de Patricio Elwin en 1993. Esta incorporó una política de devolución de tierras y creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. En su primer párrafo, la actual legislación reconoce entre las principales etnias a la mapuche, aymara, rapanui, a las comunidades atacameñas, quechuas, collas y diaguita del norte del país y los alacalufes y yaganes en el extremo sur. Un cuerpo legal que a la fecha mantiene desafíos relevantes e históricos como la territorialidad y la incorporación de la cultura indígena en la educación y la sociedad. Bueno, ahí veíamos entonces las imágenes, es un video del Poder Judicial donde nos habla un poco de la historia de la restitución de tierras indígenas y partían en el 1800 y algo, ¿no? Es decir, es una demanda bastante antigua, me imagino que con el objetivo, de pacificar un poco los ánimos de los mapuches principalmente, ¿no? Mira, primero es valioso recordar, y tú lo decías, que una cosa en el orden político, social, institucional, la Constitución es un elemento, es el fundante, el más importante, nos jugamos mucho en la votación de este borrador constitucional, pero es un elemento. ¿Por qué lo comento? Porque muchas veces como que se critica y dice, es que la Constitución no decía nada de esta materia. Bueno, que la Constitución no diga nada de esa materia, ¿quiere decir que la comunidad, el orden político o el Estado no ha hecho nada en la materia? Evidentemente que no. Tanto es así que, por ejemplo, por alguna razón, el constituyente del 80 no puso como protección el derecho a la vivienda. Sin embargo, el Estado es tremendamente activo en la provisión de solución habitacional a las familias que no pueden tenerla por sí mismos. Tanto así que en Chile tenemos un subsidio habitacional, se construyen decenas de miles de casas anuales por parte del Estado a través de privados para dársela a personas vulnerables y de escasos recursos, ¿cierto? O sea, lo que yo quiero comentar es que no porque algo no aparezca en la Constitución quiere decir que no se hace nada en esa materia. El derecho a la vivienda no aparecía en la Constitución, no está en la Constitución vigente, sin embargo tenemos un Ministerio de Vivienda, tenemos Servio en cada una de las regiones y en cada una de las regiones están construyendo miles de casas para personas vulnerables. Y las personas de clase media, que las casas se demoran un poco más o que no tienen derecho a subsidio habitacional, hay subsidios de arriendo, o sea, el Estado se despliega a través de su política de gobierno y política social. Comento esto porque algo similar ocurre respecto a nuestra Constitución vigente. No había una referencia a la interculturalidad o más bien a la plurinacionalidad, ¿cierto? Pero eso no significa que el Estado no haya hecho nada en materia de pueblos originarios. Tanto es así que todos los que han ido a la universidad saben que existía una beca especial para los pueblos originarios para ir a la educación superior, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando uno postulaba tenía que ver si calificaba para el CAE, para el Fondo Solidario, o tenía esta beca Milenio o la beca de los pueblos originarios. Y por tanto existe una política de gobierno y política social destinada a los pueblos originarios. Por eso cuando ustedes van, por ejemplo, cualquiera de nosotros va a la región de la Araucanía, los servicios públicos no solamente están en español, también están en mapudungún, en las indicaciones más esenciales, ¿cierto? Y de la misma manera se creó la CONADI, que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y que había permitido una serie de relaciones con los pueblos originarios, no solamente el pueblo mapuche, sino a lo largo de todo el país, por ejemplo el Rapanui o los Coya, y que había una política especial de restitución. Hago todo este comentario porque quiero advertir de las limitaciones de una constitución muy importante, pero no lo es todo, ¿cierto? Por eso hay otras leyes, hay instituciones, hay corporaciones. Y quiere decir que los pueblos originarios no habían tenido ni una posibilidad de destacar o de insertarse en la vida social, política, económica del país antes de que se reescribiera este borrador. Evidentemente que no. Venancio Coñuepán, por ejemplo, el gran político mapuche, fue diputado varias veces, fue secretario de Estado, participó en la Oficina de Asuntos Indígenas. Bueno, lo que quiero decir es que hay una participación muy clara. Evidentemente, por su idea más de derecha, yo creo que Venancio Coñuepán no es considerado un referente para muchos de los activistas que existen en esta materia, pero la verdad es que sí habían tenido una presencia relativamente importante, como por ejemplo también a través del senador Huenchumilla, que son políticos mapuche que han llegado, por ejemplo, a cargos de relevancia. Doy esos ejemplos porque hablo del orden político y creo que el orden político ha superado con creces lo que un borrador constitucional o lo que una constitución establece. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en una constitución escrita en el siglo XVIII, que está plenamente vigente hoy día, pero que deja un campo de acción
para que el Estado y las comunidades actúen. Algo parecido pasa con la nuestra, hay una base, hay un sustento mínimo y el resto es juegue. Y para eso están los gobiernos, para eso los gobiernos pueden crear ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es importante que la gente lo sepa. Y una Exacto. segunda consideración también tiene que ver también con la existencia de diversos pueblos. O sea, no solamente existe un pueblo originario mapuche, también existen en otras localidades, otras realidades geográficas del país, diversos pueblos. El borrador constitucional reconoce, enuncia algunos de ellos, no dice que es taxativo, por tanto podrían incorporarse nuevos pueblos originarios que quizás no lo hayamos identificado hasta el momento. Y un tercer elemento que yo creo que no hay que olvidar tiene que ver con que también, así como existen políticas sociales o de gobiernos, también a veces existe abuso o instrumentalización de ellas. Es el problema que hay, por ejemplo, a propósito de las compras de tierra. Un requisito que puso la glosa presupuestaria tiene que ver con que no se va a hacer restitución o compras de tierras de terrenos que estén tomados. Porque si no hay un incentivo perverso a decirle a alguien, oye, tú tienes un legítimo derecho o una duda sobre tu derecho a este terreno, tómatelo. Y si tú te lo tomas, yo lo termino comprando, esa lógica del win-win. El win-win del ministro. Mira, te tomaba el terreno, pero te lo vamos a pagar, así que saliste ganando. No, pues Claro. si la gente no tiene cosas en el entendido de que alguien te lo pueda tomar y ojalá alguien me venga a pagar por él. Yo tengo algo porque me sirve a mí, porque es útil, porque por algo lo quiero, porque es mío. Y yo creo que por desgracia hay mucho de eso en esta materia respecto a compras de tierra, donde se mete elementos políticos, elementos de comunidades más amigas o cercanas a los gobiernos de turno y terminan con beneficios una vez más excesivos e injustos que terminan generando una mayor distancia de la ciudadanía respecto a estos procesos. Así es. Bueno, los invito entonces a revisar la propuesta de nueva constitución. Vamos a ver qué dice a este respecto. Y dice así, capítulo segundo, derechos fundamentales y garantías, en el artículo 79, inciso 2, o numeral 2 más bien. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regulación, demarcación, titulación, reparación y restitución. Numeral 3. La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general. Numeral 4. Conforme con la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva. Bueno, acá entonces tenemos la institucionalización de la restitución de tierra, la restitución territorial, como habíamos dicho en un principio, esto, somos Chile, ¿no? Somos un país soberano de punta a cabo. ¿Qué pasa con estas tierras que se supone que son indígenas? ¿Es como quién llegó primero, el que se lleva la pelota para la casa? ¿Es así? Mira, aquí hay ustedes tienen puesto la propuesta de artículo, ya nos referimos a la especial protección y las debilidades institucionales o riesgos que eso genera. Pero vamos a la segunda, Tarín, que tiene que ver con la restitución. Cuando ¿Acá? uno busca la definición de restitución, y aquí no hay mejor referente que la Real Academia de la Lengua Española, ¿cierto? Ah, Que dice, ¿qué significa restituir? Significa devolver algo a alguien o volver a poner algo a alguien donde estaba. Y eso, por tanto, de nuevo sigue la lógica del plano inclinado. Cuando yo uso la palabra restituir o la política de devolución de tierras, bueno, yo devuelvo algo a alguien a quien le pertenece y por tanto el título jurídico no importa. No importa si yo lo compré, si yo lo heredé, lo recibí, lo vendí, lo rendí, lo que sea, no importa, porque a alguien le pertenece, que no sabemos a quién, pero la Constitución, que debiera de nuevo aclarar en vez de confundir, usa la palabra restituir y por tanto contribuye a acrecentar este plano inclinado de decir hay una propiedad por sobre otra o hay algunos grupos por sobre otros. Cuando yo digo la restitución, lo que estoy diciendo es devuélveselo al legítimo propietario. Y por tanto, aquella persona que tiene su título inscrito en el conservador de bienes raíces, siguiendo toda la tradición civilista en nuestro país de los últimos 150, 180 años, queda en la incertidumbre y desmejorado. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene este borrador constitucional. En vez de ser preciso, de definir exactamente lo que se quiere, juega con la ambigüedad. Y juega con la ambigüedad muchas veces para que la ley, y por eso aquí se conforme con la Constitución y la ley,
pueda acrecentar esto o achicar, pero dejan la puerta abierta. ¿Por qué uno realmente le dice, oye, pero ojo que puede pasar A, B y C? Y te dicen, Sí. pero ¿cómo? Si eso no va a pasar, ¿cómo se le ocurre? Bueno, precisamente para que no pase, existen las constituciones, porque sabemos que los diputados pueden aprobar cualquier ley, que el Senado puede aprobar cualquier ley, que el presidente puede impulsar cualquier proyecto de ley, pero para que no puedan hacer lo que quieran, existe una constitución. Y la constitución abre puertas, cierra puertas, etc. Aquí lo que se ha hecho deliberadamente es dejar todo en una permanente incertidumbre para que con el próximo Congreso electo con las reglas de la misma convención constitucional, es decir, replicar la convención en un Congreso, ellos implementen la ley. Y dado lo que ya vimos en la convención, no creo que sea lo más serio y lo más pulcro del punto de vista jurídico. Exactamente, imagínense replicar en este Congreso, futuro Congreso de Diputados y Diputadas, haciendo estas leyes para que entren en vigor. Revisemos entonces las disposiciones transitorias en la 28ª. Numeral 1 dice, dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República convocará a una comisión territorial indígena, la cual determinará catastros, elaborará planes, políticas, programas y presentará propuestas de acuerdos entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas. Sus avances serán remitidos periódicamente a los órganos competentes para su progresiva implementación, obligándose estos a dar cuenta semestralmente de sus avances en la materia. ¿Qué te parece esta disposición transitoria? Entonces, esto es ¿cierto? ¿Cómo se haría este catastro a través de esta comisión? Esto, Tarín, esto demuestra lo consecuente que es este borrador. O sea, tiene las mismas incertidumbres permanentes que el resto del articulado. Mira, vamos por partes. Dentro de un año desde la entrada en vigencia, si este 4 de septiembre se aprueba, va a entrar en vigencia y tiene un año el presidente de la República para convocar una comisión territorial. Primero, ¿quiénes? Ya, nos dice, oye, vamos a tener especial persona, el artículo mismo, la disposición transitoria 28ª, el borrador que lo tengo acá, dice que las personas que la van a convocar o que la van a tener van a ser nombradas por el presidente de la República, por representante del Estado, personas de reconocida idoneidad, ¿ya? De reconocida idoneidad. Y por tanto, el que decide quién va a incorporarse a la comisión es el presidente de la República. O sea, el presidente Boric, una vez que entra en vigencia este borrador constitucional, en caso de aprobarse, tiene un año para convocar una comisión. ¿Quién los convoca? ¿Quién dice quién van a integrar? El presidente Boric. Porque dice un año, ¿cierto? Por tanto, el presidente de la República, Gabriel Boric. Segundo, ¿cuánto? No sabemos. Él puede determinar que sean 4, 5, 8, 10, 12, 24, 150, como en la antigua comisión de la presidenta Bachelet, que eran un montón de personas. Y a mí me gusta destacar la 28ª porque dice que además va a estar integrada por representantes de todos los pueblos y naciones indígenas. O sea, va a estar integrada por representantes de todos los pueblos y naciones indígenas, por representantes del Estado y por personas de reconocida idoneidad. O sea, de nuevo, un plano inclinado. Van a hacer un catastro a las mismas personas que están interesadas en esta materia. Entonces, es como que, oye, salga usted a ver qué terreno es lo que más le gusta, si es que tiene asidero y argumento, y el presidente va a nombrar, o sea, el presidente Boric va a nombrar personas que van a trabajar con pueblo originario y van a determinar cuáles son las tierras que deben restituirse. Y como si ese era poco, ellos le van a dar orden de instrucciones directas al organismo competente para ejecute. Esto ya lo vimos, ejecute. ¿Qué pasa si hay controversia? Bueno, tribunales de justicia. Vamos a los tribunales de justicia, pero ya dijimos hace unos minutos atrás que el Tribunal de Justicia tiene que tener especial consideración en la propiedad privada indígena y fallar con criterios de interculturalidad. Entonces, es un plano inclinado, es tremendamente injusto. Además, ¿qué terrenos? Por ejemplo, la gente siempre piensa inmediatamente en la Araucanía, pero gran parte de los títulos de Merced están en Temuco. No están en la zona rural de la Araucanía, la mayoría están en Temuco, y por tanto una zona urbana. Pero vamos al norte, no quedemos solo siempre en el sur. Vamos, por ejemplo, a Copiapó. Copiapó es una región donde también había mucha presencia de pueblo originario. Yo estoy buscando acá el lugar exacto de la comuna. Me tocó muchas veces visitar la comuna de Copiapó, y además debo reconocer que tengo varios amigos que viven allá. Y lo que te dice es lo siguiente. Todo el sector de la zona de Manuel Antonio Mata era una reducción de indígenas y por tanto probablemente puede ser pedido como una restitución de tierra
indígenas. Toda la zona donde antes estaba la comunidad Escollas van a poder ser pedidas como restitución de tierras indígenas. Y por tanto, el lugar donde hoy día está asentada gran parte de la ciudad de Copiapó, donde se han construido viviendas sociales, donde hay un desarrollo urbano, va a quedar en la total vulnerabilidad porque hace 150 años era una zona de reducción indígena. Hace 150 años estaban asentadas las comunidades Escollas. Quiere decir eso, que en el año 2022 o el 2023, cuando entraría en vigencia esta comisión, ¿puede alguien llegar a la zona Manuel Antonio Mata, a esos callejones de la ciudad de Copiapó y decir, esto es tierra indígena y por tanto quiero que me lo devuelvan? Y va a tener que el Estado gastar miles de millones de pesos en comprar terreno donde hoy día un edificio y viven cientos de familias para entregárselo a los herederos de comunidades asentadas en la zona hace más de un siglo y medio. Bueno, es una política pública que por lo menos podríamos cuestionarnos, es decir, el país quiere gastarse esta cantidad de recursos en comprar la zona urbana de Copiapó y entregárselo a los pueblos originarios, o comprar la zona urbana o parte de la zona urbana de Temuco y entregárselo a los pueblos originarios. Legítimamente podríamos discrepar, pero, y un gobierno podría promover eso, oye, que vayan a elecciones y un gobierno diga, yo voy a hacer esto, voy a comprar la mitad de Copiapó para pasársela a la comunidad de Escolla, voy a comprar la mitad, y que la gente elija, decida, pero que ni siquiera va a quedar sujeto a la deliberación democrática. Es la Constitución la que dice, arme una comisión con integrantes de todos los pueblos originarios que andan pueblo por pueblo viendo dónde está la tierra indígena y le van a dar orden al Estado para que salga a comprar eso y lo resuelva de alguna manera, y además cada 6 meses quiero que me informe sus avances. O sea, la verdad es que es tremendamente complejo. Y de nuevo, pone la Constitución cosas que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, yo particularmente estoy muy en desacuerdo, pero que podríamos decidir democráticamente. No, lo pone aquí. O sea, todo lo que quieren hacer, que podríamos votarlo en elecciones presidenciales cada 4 años, no, se pone en la Constitución. Y por tanto, esta Constitución, más que una Constitución propiamente tal, en el sentido clásico de limitar el poder, de establecer instituciones, lo que hace es un programa de gobierno, pero con la gracia de que lo pone a rango constitucional. Exactamente, elevando a rango constitucional entonces la restitución territorial indígena. Los invito a ver ahora una nota de El Líbero, donde habla entonces de cuánto costarían las tierras indígenas reclamadas. Dice lo mismo que 5 años de jubilaciones universales. ¡Wow! Mucho, mucho dinero. Dice la restitución de tierras indígenas ya establecida en el borrador de nueva constitución podría implicar un gasto para el Estado de 20.400 millones de dólares, según un estudio de Atisba. Comillas, se está generando una expectativa en esta materia que es irrealizable, afirma la economista y académica Cecilia Cifuentes. El monto equivaldría también a la construcción de 87 hospitales de alta complejidad o a más de 18.000 salas cunas. ¿Qué te parece el costo, Julio, por favor? Mira, hablamos recién de que esto debería ser una política pública y cualquier gobierno quisiera ejercerla. Ni un problema. Propóngaselo a los chilenos y que los chilenos decidan. Pero ponerlo en el borrador constitucional me parece un poco mucho. Lo que tú dijiste, nos pasamos varios pueblos, varias naciones o varios lo que corresponde. Y un segundo elemento tiene que ver con el costo de esto. Legítimamente un gobierno puede decir, yo tengo 80.000 millones de dólares de presupuesto al año, me quiero gastar 20.000 en compra de tierra de los pueblos originarios. ¿Con qué incentivos voy a terminar? No lo sé, porque si yo estoy comprando y estoy devolviendo terrenos a los sucesores de familias asentadas hace 150 años, hace 100 años, evidentemente estoy en una caja Pandora. O sea, la restitución de tierras indígenas en la Araucanía, por ejemplo, se estimaba en cerca de 300.000 hectáreas y muchas veces uno ve panfletos o propuestas de 1.000.000 de hectáreas. Entonces, tampoco hay tanta claridad respecto a eso. O, por ejemplo, tampoco hay claridad respecto a que en muchas solicitudes con el mismo título merced hay familias distintas que hacen la solicitud y, por tanto, la extensión solicitada de 300 hectáreas del título merced termina siendo 600 porque las familias se dividieron, como pasan en muchos lugares, especialmente a propósito de la herencia, eso es algo que está presente en muchas historias familiares, terminan solicitando con el mismo título merced muchas hectáreas distintas y que la suma termina siendo mucho más que la suma jurídica de los títulos de merced o del catastro. Y un tercer elemento es, de nuevo, se requiere que esto esté en la Constitución si ya existe la CONADI. La CONADI ya ha hecho catastros. Incluso antes que nosotros termináramos el gobierno, en el caso del gobierno del presidente Piñera,
se propuso la idea de un catastro de títulos de merced para tener claridad de cuánto es la demanda, cuánto es la solicitud. Y eso es algo que estaba terminando de impulsar el Ministerio de Desarrollo Social y sería una política importante retomar. Pero es necesario crear una nueva comisión que en un plazo de 4 años, prorrogable por 2 más, pueda recorrer el país y hacer una propuesta que ya existe esa institucionalidad que se llama CONADI. Podemos discrepar o no respecto a la compra de tierras, pero eso es propio de la discusión y deliberación política y democrática, y el gobierno con el Congreso podrán ponerse de acuerdo en esa materia. Si el Congreso de la República le aprueba ese presupuesto al gobierno de asignar 1/4 del presupuesto del país en destinarlo a esto, bueno, así es la democracia, pero ponerlo en la Constitución para que todos estemos obligados, independiente de lo que creamos, y sin preguntarle a los chilenos cada 4 años si queremos gastar la plata ahí, me parece que un poco mucho. Exactamente. Mucho dinero entonces sería invertido o en realidad gastado a través de esta restitución territorial que quieren elevar a rango constitucional. Te voy a mostrar ahora en el programa Radiografía Constitucional en Canal 13 se creó una nueva polémica, ya que aseguró el convencional Chinga que el Valle del Elqui se debe restituir íntegramente a los indígenas. Veamos esas imágenes, atención. La cuarta región, tenemos el Valle del Elqui, que es el Valle de los Indios, que se define en el año 1700. En el caso de Salamanca se define en el año 1813, se elimina el sector alto de Salamanca. Tenemos los Huascos Altinos, que es a través de esta zona que se reconoce al pueblo de Guita en el año 1903. ¿Acredita? No, hay documentos. ¿Hay documentos? Sí, hay documentos. Estamos de acuerdo en impulsar la comisión de restitución y demarcación de tierra. Yo creo que eso hay que hacerlo. Pero la documentación está. Bueno, estas mismas personas entonces son las que van a participar de esa eventual comisión de restitución, ¿no es así, Julio? Así es, todos tenemos que la comisión establece que se va, o el borrador establece que se va a tener representantes de todos los pueblos originarios, pero me parece sincero lo que plantea el convencional, porque efectivamente en muchos lugares existe una visión como la que representa él, de decir que vastos terrenos son terrenos indígenas o de pueblo originario y por tanto habría que restituirlos. ¿Restituírselos a quién? No sabemos. ¿Es más legítimo el uso de hace 150 años o es más justo el uso que se está dando hoy día con un título inscrito del conservador de bienes raíces, que es la regla general para todos? Bueno, yo creo que es buena que estas discusiones se den, porque hace que la gente tenga un voto más informado. O sea, cuando uno habla, insisto, el gran problema que tenemos con la violencia en la Araucanía y con el terrorismo en la Araucanía, y por favor que no se malentienda, yo soy una persona que condena claramente el terrorismo que existe en la Araucanía, es que está muy lejos de Santiago. Yo me acuerdo perfecto, Taren, que cuando al inicio del gobierno impulsamos los 5 grandes acuerdos, porque el gobierno del presidente Piñera tenía minoría legislativa para hacer cualquier proyecto de ley, o por ejemplo cambiarle el nombre a un aeropuerto, o sea, ni siquiera la reforma a pensiones que la izquierda la obstaculizó durante años, ni siquiera la reforma de salud que la izquierda la obstaculizó durante años, para cambiarle el nombre a un aeropuerto requeríamos 7 votos de la oposición y por tanto para generar acuerdos transversales que dieran respuesta a los temas largamente postergados, se generaron estos grupos o comisión, por ejemplo en materia de infancia. Materia de infancia, entre otras cosas, tuvo como resultado el término del Senado. Pero la comisión menos popular, la menos apoyada por los chilenos, era de la Araucanía. Y eso, a propósito de la seguridad de la Araucanía, y eso era hace 4 años. ¿Y por qué pasaba eso? Porque la violencia en la Araucanía en esa época era menos de lo que estamos viendo hoy día, pero también pasa que es muy lejos. Y yo creo que hay que huir de ese centralismo asfixiante que hace que uno solo mire en Santiago la realidad con los ojos de Santiago, cuando la realidad es completamente distinta y diversa, plural, a lo largo del país. ¿Y por qué valoro las palabras de este convencional? Porque cuando la gente piensa en la restitución de tierra indígena, la limita a la situación de la Araucanía y probablemente un enfrentamiento con las forestales, como por ejemplo ha hecho Yaitul. Yaitul en esto políticamente es muy astuto, es lo que dice el hijo de un enemigo, un adversario, las forestales. No habla de los agricultores violentados en la Araucanía, no habla de las familias atemorizadas en las carreteras, no. Él tiene un enemigo, las forestales, ¿cierto? Y por tanto la gente tiende algunos a limitar el problema a esa zona, a esa situación particular. Pero la realidad es mucho más amplia. Lo dijo el convencional que redactó el artículo, el Valle del Elqui. Oye, la zona Manuel Antonio Mata en Copiapó, la zona de Antofagasta, la zona de Arica, una tras otra. Sí, pero no hay que olvidar la historia de Chile. Chile se construyó en terreno evidente, que todo evidentemente era precolombino, si Cristóbal Colón no inventó esto, que Cristóbal Colón lo descubrió, ¿cierto?
Diego Almagro descubrió una realidad ya existente. Lo que pasa es que sobre esa realidad existente hemos construido juntos. Y lo que está pasando hoy día es que hay gente que te dice, esto que construimos juntos, oye, con cosas malas y cosas buenas, y la historia de todos los países tiene luces y sombras. Piensa tú que la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en el año 1776, establece que entre los derechos que el creador ha otorgado a las personas está la vida, la libertad y la propiedad. Y el mismo país que tenía esclavitud hasta la Guerra Civil de 1861, ¿cierto? Bueno, lo que quiero comentar es de que todos los países tienen luces y sombras, ¿cierto? Chile también. Y sobre este territorio hemos construido juntos. Lo que pasa es que algunos, 150 años después, 200 años después, 250 años después, 400 años después, lo que nos dicen es, no, mira, lo que hicimos juntos, separémoslo. Y yo creo que ese es el gran problema, ese aire refundacional, es querer derribar todo lo que se ha construido juntos. Y yo sé que tenemos muchos defectos, que tenemos muchas debilidades, que nos equivocamos muchas veces, pero también sé que hemos tenido grandes aciertos, se han logrado grandes cosas y que ese esfuerzo colectivo conjunto es mucho más poderoso que la lógica sectaria de unos contra otros. Un país es una comunidad, para ponerlo en términos ya más sensibles, como palabra de Patricio Elwin, una gran familia chilena, ¿cierto? Bueno, la gran familia chilena es una sola. Tiene un primo más por allá, tiene un primo más por acá, un hijo salió así, el otro hijo, pero somos parte de la misma comunidad. La política, el país es una comunidad. Y esa comunidad tiene una historia, tiene luces y sombras, pero también tiene un futuro común. Pero para hacerlo común, tú no puedes tener la lógica de compartimentos estancos. Oye, mira, como que Arica solo velara por Arica y no le importara el desarrollo del sur. Como que la Araucanía solo le importara a la Araucanía y no importa Magallanes. La gracia de un país es que estamos todos juntos. Y quizá el momento, por desgracia, donde más se nota es cuando estamos en los peores momentos, ¿cierto? Esa lógica, esa idea de, ¿cómo decirlo?, de cuando hay catástrofes. Siempre está la crítica de que la solidaridad del chileno se nota en las catástrofes y no en el día a día. Bueno, pero mejor eso que nada. Y yo me emociono cuando está en el sur un terremoto, cómo el norte se organiza para enviar ayuda al sur. ¿Y por qué lo hace? Si está a miles de kilómetros de distancia, lo hace porque somos uno solo. Y por tanto, si hay un compatriota nuestro que lo está pasando mal en el sur, bueno, el país entero se organiza y envía esos camiones del Chile Ayuda a Chile, lleno de mercadería, para apoyar a las personas de las inundaciones, de los aluviones. Y yo creo que eso es importante porque un país es mucho más que una constitución, es mucho más que un borrador, es una comunidad. Y esa comunidad hay personas que son de mundos distintos, de realidades diferentes, pero vivimos todos juntos. Y yo creo que lo peor de esta constitución es que nos separa, nos divide en vez de unirnos. Y lo peor de la división en compartimentos estancos. A mí solo me importa mi realidad, mi pueblo, mi comunidad y no el país entero. Yo creo que ese quizás es de las razones que más gente dude de darle su voto afirmativo a este borrador. Exacto, quieren borrar toda nuestra historia común, nuestra historia cultural. Bueno, y justamente ahí en el chat recordaban a la Machi Linconado, que no puedo no ponerla en este programa para que todos la escuchemos. Yo creo que ella es el rostro del rechazo. Veamos entonces. ¿Qué tierra quieren los mapuches? ¿Cuántas hectáreas? Nosotros no estamos hablando de hectáreas, estamos hablando de territorio de Guaymapo, de norte, sur, a este, oeste, porque están los mapuches allá. Bueno, ahí lo dice la Machi Linconado, entonces ella quiere territorios de norte a sur, de este a oeste, todo el Gualmapu, ¿cierto? Que incluye parte de Argentina, por lo que entiendo. Sí, como bien lo descubrió la ministra del Interior, Siches, a propósito de una polémica diplomática con Argentina, es que, ¿sabes lo que pasa? Cuando las cosas no están bien definidas, tú puedes darle la interpretación que quieres. Entonces, tú puedes decir, oye, está la plurinacionalidad, y la plurinacionalidad para alguien significa esto, y para otra persona en la misma sala o en la misma discusión puede significar algo radicalmente distinto. El problema es cuando la Constitución deja esa ambigüedad, esa incertidumbre. Entonces, por ejemplo, hablan del Gualmapu, y para ser políticamente correcto, para ser más popular, la ministra del Interior, Isca Siches, que es particularmente, o tiene particularmente desaciertos a la hora de hablar, también dijo, oye, si es tan popular hablar de Gualmapu, yo también voy a hablar de Gualmapu. El problema está que se le olvidó primero que era la ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile. Y segundo, se le olvidó o no sabía
que Wallmapu es una realidad mucho más compleja y amplia que las pretensiones territoriales de algunas comunidades. Llega hasta Argentina, al punto que en Argentina le dijeron, no hable de Wallmapu. No solamente porque tiene territorio que no le pertenece, sino porque me genera un problema acá con mis propias comunidades. Dicho eso, yo creo que hay que huir del buenismo, de esa ingenuidad de repetir palabras porque suenan bien, suenan diversas, suenan amplias, pero tiene un contenido tremendamente peligroso, como por ejemplo Wallmapu y la misma Bachelet Inconao. Autoridad ancestral, que cada vez que llegó a la convención pidió su propio traductor, su propia delegación, ¿cierto? Habla de que el Wallmapu es mucho más que unas cientos de miles de hectáreas. ¿Por qué nos vamos a limitar? Pero si tiene toda la razón ella, tiene toda la razón. Si tú de verdad crees lo que este borrador plantea, ¿por qué limitarlo a 10.000 hectáreas? ¿Por qué lo vamos a limitar a 300.000 si lo que quiero es Wallmapu entero? De norte a sur, de este a oeste, lo dijo la Bachelet Inconao. Ahora, uno podría decir que sus palabras son una voz marginal. Mira, la verdad es que este es un video que circula simplemente por las redes sociales sin ningún impacto real, pero no. Hemos escuchado las palabras de una mujer con una historia muy larga que todos conocemos, pero que además estuvo en la Convención Constitucional, sacó una votación alta dentro de la lógica de los pueblos originarios y fue redactora de este borrador. Y además, por lo que nos comenta la gente que estuvo ahí, bueno, bastante influyente, por lo menos dentro de los grupos de los pueblos originarios. Entonces, no son palabras al aire. Es que a mí me molesta que dicen, no, es que Stingo está hablando tontera. Pero si Stingo es el convencional más votado de Chile, Stingo tuvo un rol en la convención, redactó, aprobó estos artículos. Entonces ahora como que, no, si Stingo es marginal, es ridículo, risible. Bueno, ahora cuando están bajo las encuestas, pero antes, oye, era el padre fundador, era nuestro Exacto. Benjamin Franklin. Y la verdad es que eso hoy día ha terminado de ir cayéndose por su propio peso. Y a mí me gusta que ustedes hayan mostrado estas imágenes, porque muchas veces dicen, no, mostrar imágenes de la Bachelet Inconao con estas declaraciones exacerbadas, es casi un fake news o campaña del terror. Esas son las dos grandes acusaciones de la izquierda. Si hay algo que no le gusta, fake news. Y si uno muestra una situación riesgosa respecto a este borrador, campaña del terror. Pero cuando estamos mostrando convencionales constituyentes, personas que redactaron, que estuvieron ahí, que escribieron este borrador constitucional y nos dicen, no, Wallmapu, de norte a sur, de este a oeste. Clarita la Bachelet Inconao ahí con sus apreciaciones. Como le decía yo recién, es una cara visible a favor del rechazo, al parecer. Claro, bueno, el mejor vocero, la mejor vocera. Sí, exactamente. Mira, me quitaste las palabras de la boca. Y finalmente, entonces, los quiero invitar a revisar la interpretación del abogado, profesor universitario, politólogo, escritor liberal Axel Kaiser respecto de la restitución de tierras indígenas en el programa La Cocina, él fue el plato de fondo, de Fundación para el Progreso. Atención con ese video. Una frase. Aquellos que se autodenominen indígenas podrán reclamar cualquier parte de Chile como propiedad de ellos y el Estado tendrá deber de garantizar que se les entregue. Eso es lo que está diciendo ese artículo. Exacto. De la Constitución. O sea, de acuerdo a esa norma, que les da un estatus de protección especial que todos los demás chilenos no tenemos y que el Estado debe velar, ¿cierto?, porque se cumpla, pueden llegar a cualquier lugar de Chile, a tu casa, a tu parcela, a tu campo, a lo que sea. Si el día de mañana invertiste en una mina, en un potrero para sembrar trigo, lo que sea, y decir, no, es que esto es de mis tatarabuelos, que eran cualquiera de las supuestas tribus, territorio ancestral, es nuestro. Y esto lo estaba hablando. Claro. Esa norma, junto con la otra y un par más, pero sobre todo esta, yo creo que la puerta para la guerra civil en Chile. Sí, porque... O sea, esto es realmente abrir las puertas al caos completo. Y como tú bien porque dijiste, nadie va a frenar el afán de... y es pensar... Cualquiera que quiera quedarse con algo de otro, que se autoidentifique como indígena, se lo puede quedar. Bueno, como Axel dice, es caldo de cultivo, ¿cierto?, para una guerra civil en caso que se llegue a aplicar este borrador de nueva constitución. ¿Qué te parecen las palabras de Axel Kaiser, Julio? Hay una idea que ya la conversamos con anterioridad, sí, claro, que son las puertas abiertas. Yo, perdón que sea majadero en esto, pero de nuevo, una constitución da certezas, entrega certidumbre, no como esta, que genera dudas permanentes, que abre la puerta a particulares conflictos. Y por tanto, la interpretación que hace
Axel, decir, oye, esto es una puerta a la guerra civil, por ejemplo, respecto al control de la propiedad. Yo creo que hay algo de eso en materia que tiene que ver con la frustración de las personas. Cuando tú eres dueño de un terreno que has cultivado, que has sembrado con el esfuerzo de tu familia, con el trabajo propio, y después llega alguien a pedírtelo, a decir que no solamente a pedírtelo, oye, vengo a recuperar lo que era mío, Claro. y el tipo dice, tengo duda, voy a ir a tribunales, y el tribunal está obligado a fallar con este criterio de especial protección desde la propiedad privada indígena o este fenómeno de interculturalidad en los sistemas de justicia. Bueno, es que en verdad estoy en la indefensión. Y el Estado de Derecho, que supone que está hecho para protegerme a mí frente al poderoso, me termina poniendo en situación desmejorada y creando nuevos poderosos. Yo llevo muchos años escuchando la lógica de que Chile, el país de los poderosos. Acá en el fondo no hay una lógica de querer acabar con los poderosos, hay una lógica de querer cambiarlos por otros. Claro. Cuando las constituciones existen para protegernos de los matones. Lo digo así de una manera bruta, pero a nadie en el curso le caía bien el matón del curso. A nadie en el barrio le cae bien el matón del barrio. A nadie le caen bien los matones. Pero en la vida social, un matón, entre comillas, es el Estado, ¿cierto? Es ese servicio impuesto interno que te dice, me debes tanto. Ah, es que yo creo que no es tanto. Bueno, págame y después alegue. Eso que en derecho tributario veíamos el solve repete, pague y después alega. Bueno, esa es la lógica del Estado. Yo vengo a decirte lo que es y tú tienes la carga de la prueba, ¿cierto? Bueno, eso se agrandó a más temas y en materia de asuntos indígenas y plurinacionalidad de una manera muy desacerbada que al final exacerbada que termina con la situación que estamos viendo hoy día. Y de nuevo, lo más peligroso, Tare, y que yo encuentro tan injusto, es que hoy día hay más prejuicios o animadversión hacia los pueblos originarios que antes de este borrador constitucional, porque ha sido tan excesivo que a mí me ha tocado estar en conversaciones o amigos que están dando charlas desplegados por toda la región metropolitana y otras regiones explicando el borrador constitucional y que mucha reacción de la gente es decir, ah, no, fresco, lo quieren todo gratis. Exacto. Esa es la imagen que se está construyendo de los pueblos originarios, esa es la imagen que la izquierda tiene de los pueblos originarios de Chile, yo no por lo menos. Y yo creo que nosotros tenemos que reconocer a nuestros pueblos originarios y ver cómo trabajamos en conjunto, pero no unos contra otros, sino unidos. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Julio, por tu participación en el programa de hoy. Muy interesante tu exposición, muy clara, especialmente en estos temas que son tan difíciles a veces para las personas, ¿cierto? Tan complejos y la verdad que tu exposición ha sido muy clara para todos nosotros, así que te quiero agradecer la participación y esperar que podamos contar contigo en un próximo capítulo de Espejo Constitucional. Feliz, con el mayor gusto, semaforoconstitucional.cl, permanentemente disponible, un esfuerzo Red Pública para ayudar a la discusión pública de estos temas de relevancia, y gracias también por la invitación, quedo disponible para analizar los artículos que corresponda, en el entendido que yo creo que no hay nada más importante aquí al 4 de septiembre que este plebiscito y que la gente pueda decidir, porque a veces uno se marea, ¿qué estoy votando? Uno ya no sabe qué está votando, si el acuerdo a la izquierda, el acuerdo a la derecha, no, lo único que votamos es si este es un buen borrador constitucional o un mal borrador constitucional. Nada más, como decía el presidente Lagos, todo lo va en música, el resto lo veremos después. El 4 de septiembre la papeleta dice, ¿aprueba esto o rechaza este mal borrador constitucional? Exactamente. Bueno, Julio, muchas gracias entonces y estaremos en contacto para una próxima oportunidad. De todas maneras, un abrazo. Que tengas linda tarde. Muchas gracias. Chao. Bueno. Ese era entonces Julio Izammit con toda su claridad y su propuesta. Déjenme recordarle, oiga, póngale me gusta a este video, compártalo en sus redes sociales, apóyenos en Patreon y Flow a través de la página web piensaliberal.cl. Les recuerdo entonces que ya está disponible las mesas, si usted es vocal de mesa, y también la nueva mesa que le va a tocar, donde va a tener que votar, así que revise cervel.cl, ahí usted mete su root y le sale qué mesa le toca, si va a ser vocal de mesa, etc. También recordarles que estamos en la campaña de apoderados de mesa, ¿cierto? Entonces usted puede entrar a la página apoderadoschile.cl y se inscribe ahí como apoderado para que vaya a guardar esa mesa donde lo vayan a dejar entonces para que observe y no se nos pase ningún votito para el otro lado. Y también recordarles que el voto es obligatorio
Y, súper importante, el voto es obligatorio, la multa es entre 0,5 y 3 UTM, importantísimo eso, no anda regalando su platita, señor, señora, así que vaya a votar, concurra a votar. Y también les quería mostrar un último videito muy cortito mientras yo hablo acá. Les recuerdo, mira, acá usted, ¿cuál es tu misión? Informar. Tú tienes a tu abuelito que no sabe muy bien utilizar las redes sociales, no sabe meterse a internet. Bueno, usted ayúdele, usted que sí sabe, porque ellos te lo van a agradecer y es su deber cívico, entonces votar ahí. Nosotros que nos manejamos un poco mejor en internet, podemos ayudar a nuestros abuelos, ¿cierto? A las personas de la tercera edad y de la cuarta edad, a que se acerquen a votar este próximo 4 de septiembre. Voto obligatorio. Y les recuerdo entonces, el próximo viernes vamos a tener al abogado Felipe Cerey y vamos a hablar de los beneficios carcelarios este próximo viernes a las 11 de la mañana. No se lo pierda. Que tengan una muy linda tarde y nos vemos entonces este viernes a las 11 de la mañana. Que estén muy bien. Chao. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar tan bien en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto o, en este caso, de tu delicada infraestructura de TI.